El viaje de la vida jamás lo haces solo. Entran y salen personas constantemente. Uy, 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 ¿qué está pasando? Esas personas, queramos o no, influyen en nosotros solo por el simple hecho de acompañarnos. Padres, madres, hermanos, personas maravillosas y otras no tanto. Personas que nos hacen actuar, decidir o preocuparnos igual que hubieran hecho ellos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Porque somos de tal palo. ¡Zapatilla, Emilio! ¡Zapatilla, dale velocidad a esto! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Casi toda mi influencia es de mi familia, al final. O sea, ya desde pequeña mis padres, ¿no? Que tú sabes, que son los que te educan, los que te enseñan y los que todo. La familia es muy importante, ¿no? Al final somos un poco lo que vemos en casa, ¿no? O sea, al final es lo que tú eres tú y lo que tú intentas inculcarle a tus hijos, ¿no? Y luego, por ejemplo, a la hora del trabajo que tengo, mi abuelo, que él era artista, era músico. ¿Ah, sí? Sí, además una persona muy bonita. Me gustaba también que, igual que él ha transmitido a mi madre y mi madre a mí, esa humildad, porque mi abuelo no tenían tampoco mucho dinero y lo que hacía que se iba a la casa de los ricos a tocar ahí la guitarra, que él decía, hasta que no me sangraban los dedos no me dejaban irme. Para llevarse, como él decía, a sus chavicos. Yo soy la mayor de 5 hermanos y eran otras épocas. Antes, ¿sabes? Mi madre no fue al colegio. Mi madre no fue al colegio y en esa época no trabajaba en mi familia nadie. Yo me considero una mujer con carácter, una mujer que lo que tengo que decir lo digo, y una mujer empoderada, porque en mi casa siempre ha existido el feminismo, es verdad. Mi madre ha sido con sus 2 ovarios bien puestos y mi padre siempre ha sido una persona que nos ha tratado, además, imagínate, mi madre, mi hermana y yo, 3 mujeres en la casa, y nunca nos ha tratado de tú tienes que hacer por ser mujer, y eso también me ha influido a mí en mi manera de ser y en mi manera de que yo quiero que un día un hombre que haya a mi lado sea un hombre feminista y un hombre que me trate con igualdad y que me dé esa, pues eso, esa capacidad de hacer lo que quiera en mi vida, que nadie me corte. Y eso me viene también, pues eso, de mis padres. Mi hija un día me sentó en el sofá, fíjate, algo muy curioso. Y recuerdo que me sentó y me dijo, mamá, los padres nos queréis enseñar por aquí, esto va por aquí, por aquí. Y está muy bien, y hay cosas que tenéis razón. Pero escucho muy pocas veces a padres preguntar, ¿eres feliz? ¿Qué te hace feliz? ¡Ah, qué bonito! Entonces también esa humildad, tía, que yo creo que además, con lo poco que nos conocemos, pero creo que tú también la tienes, lo hemos estado hablando antes, y eso nos viene de la familia, porque si tenemos una familia que no es humilde, no seríamos como somos. Mi madre se ocupaba mucho de nosotros, pero nunca se preocupó de a qué universidad iba a ir yo, por supuesto, Ni de que empezaras a trabajar, nada. Ni que ya no tenías tiempo, porque es verdad que somos muy pesados nosotros. Y la gracia está para hacer vídeos, la habrás heredado de tu madre. Yo es que no sé si soy graciosa. Yo estoy en mi casa sola y puedo estar sentada en el sofá 3 horas sin el móvil, sin la tele y sin nada, así, calla. Pensando, ¿no? Pues no lo sé, si es que estoy... Pero eso es bueno, a mí mi madre siempre me dice eso, yo soy muy ansiosa también. Mi madre siempre me dice, ¿puedes aprender a no hacer nada? No hacer nada, eso no o lo sea, sabe todo el Macarena, mundo. te puedes sentar en un sofá y perder el tiempo, ni leas. Y entonces ahora nosotros tenemos los ojos puestos en los niños de tal manera no los dejamos, que ¿verdad? no los dejamos. Un poco como que ellos tienen sus tiempos. Claro. Y yo entiendo que cada niño quiere ser, o sea, digo, que todos quieren trabajar, todos quieren ser, ¿sabes? Y conseguir sus sueños. No, pero hay muchos que no quieren. Tengo que decirte que mi relación con mi madre era de que nos matábamos. ¿Ah, sí? Era horrible. Y nosotros, como te digo, ahora somos uña y carne. Mi madre, además, es una persona súper enérgica. Así que sí, nos llevamos fatal y ahora somos maravillosos. Fíjate las vueltas que da la vida. Y es que yo soy muy familiar, a mí me encanta estar en casa con la familia pasando tiempo de calidad. ¿Qué momentos son los que más te gusta estar en familia, concretamente? En familia, cuando está cada uno en su habitación, encerrado a su bola. ¡Qué paz, por favor! Ah, que no, que soy solo yo.
A mí me gusta ahorrar. Ya no solo porque no sé qué va a ser de mí en un futuro. En el futuro no sé. Tienes que tener una tranquilidad, ¿no? Es muy importante prepararte para tu vejez, ¿no? ¿Quién no piensa en el Ya. futuro? De los que quieres. Pues al final ya tienes que recurrir a ahorros, ¿no? Me da miedo acostumbrarme y el día de mañana arrepentirme. Me estoy intentando asegurar, como hemos hablado antes, el futuro. O sea, que somos los dos de prepararnos por si pasa cualquier cosa en la vida. Por eso compro seguros de vida también. ¿Ah, sí? Sí. Que me he dado cuenta que soy más preparacionista de lo que Yo creo que eres la actriz más previsora que hay. Y eso se lo inculco yo a mi hija mucho, ¿no? Hay que ser, ¿sabes? Esto, muy cuidadosa con el dinero, con todo en la vida. Cuando yo ya no esté, quiero que ellos vivan bien. O sea, y yo claro que le voy a dar libertad a mi hijo, pero si mi hijo me dice quiero ser actor, piensa le voy a más dejar en que tu sea hijo que actor. en tu marido. Ya, porque un consejito que te doy. Si mi hijo me dice quiero ¿Cuántos ser años llevas con tu marido? 13. Uy. Pues tú piensa en el niño, que de todas maneras también te vas a llevar un disgusto. Cuando gastas un dinero, que además yo por lo menos que he trabajado en trabajos normales, Sí. sé lo que cuesta ganar el dinero, como he estado de camarera, como he estado en tantos sitios, y gasto un dinero más de la cuenta, me siento súper mal. Porque yo soy tacaña, que eso está muy mal. Ahora lo estoy arreglando. Pero ¿sabes lo que pasa con la gente agarra? Que están sufriendo. Ya. Sufren La un verdad montón, que sí. Sufren mucho. Porque además ellos mismos dicen, estoy quedando mal, Justo. pero me voy y no gasto. Es verdad. Oye, Martita, una cosa. Dime, chiquilla. ¿Tú qué es en lo que más te pareces a tu madre? Pues yo creo que de tanto moverme todo el día para acá y para allá, llega un momento que no sé dónde estoy. Como que no sabes dónde estás. Sí, que es que como que no paro y llega un momento que digo, ¿dónde estoy? Que es que no lo sé. Pero ahora sí sabes dónde estás, ¿no? Hombre, aquí, ¿Aquí dónde? aquí. Sí, pero ¿aquí en qué parte? Que no te veo. Chiquilla, estoy aquí a tu lado. Oye, nena, ¿entonces qué hacemos hablando por el móvil? También es verdad. Podemos dejar. Tontería más grande. Estamos aquí las dos en la noche. He leído ¿Qué has leído? A ver. que tu padre tenía una doble vida. Sí, una historia. Bueno, mi madre vivía en Huelva y, bueno, él vivía en Madrid. Y entonces mi padre empieza a ir a Huelva y allí se enamora de la mujer más guapa que ha dado Huelva. Cuando mis padres se separaron, yo me llevaba tan mal también con mi madre, pero de antes, que al final acabé yéndome a vivir sola. O sea, fue una época un poco traumática, es verdad que sí. Mi padre no se casó con ninguna, ¿vale? Ostras, pero sí qué que curioso. tenía una novia, una mujer aquí, en Madrid. La familia de mi madre era más liberal, más expresivos. Y yo creo que cuando quedaba con mi madre, al verlos, a lo mejor se levantaban en medio de la mesa así, vamos a disfrazarnos, porque hablan así. ¿Con hijos o sin Entonces, hijos? sí, fue teniendo hijos así, con un año de diferencia. Hasta un momento que se enteraron, pero ya era tarde, como dice mi madre. Ya cantaba mi madre lo de, ya era tarde, señora. Mi madre dice que nací muy fea. Que cuando me cogió dijo, Angélico, mi niña, dice, ojalá que sea graciosa porque de guapa no va a comer. Y siempre nos reímos de eso. Yo estaba con 9 años, mi padre tenía unos hoteles en Punta Umbría y estaba en la piscina del Hotel Plaza Amarillo, ¿no? Y entonces la chica que me cuidaba, Manuela, pues me llevó a bañarme. Y yo estoy metida en la piscina, miré a un niño y dije, ¡Manuela! Y grité. Y Manuela me miró y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Y le digo, ven. Y entonces llega Manuela, veo su cara hoy, con esa cara un poquito descompuesta. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y digo, ay, hay un niño igual que yo. Claro, y Manuela, que lo sabía, lo miró y dijo, madre mía de mi vida. Entonces cogió, me sacó y otra vez más, una vez más, nadie me explicó nada. Muy pocas veces me ha dejado donde mi abuela porque era muy apegada. Pero a veces tenía una boda o algo de trabajo y me dejaba. Y mi abuela tenía muchas pelucas, porque le gustaban muchas pelucas. Mi padre era calvo y un día se le quedó mirando así. Mi abuela habla así, es muy seria. Y hace, ven que te voy a comprar un peluquín. Y se fue y se gastó, dice, 300 euros en un peluquín. Y mi padre jugaba a fútbol y se le subía el peluquín. Yo estudiaba en una universidad americana. Todas las universidades hicieron una fiesta, copas. Y entonces yo voy a una barra, pido un gin
ya bebía. Y entonces pido un gin tonic y aquí hay un chico pidiendo una copa. Y cuando giro, Era él. hago así y digo, hostia, el mismo niño. Y habían pasado 9 años. ¿Sabes? Nos juntaba a todas las familias, juntaba a sus 2 mujeres para comer, ¿sabes? Con todos sus hijos. Entonces es una historia increíble. Agata, ¿qué tengo que hacer para ser un grande de España como tú? Chuso, es que eso no depende ni de mí ni de ti, es una cosa de mi familia. O sea, ¿viene de familia? Viene de familia. Uy, pues mira, voy a tener suerte porque mira, mi primo Antonio de Jumilla, mira qué grande que es. ¿Ese jugador de baloncesto? Es enorme, pero es que esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es otra cosa que no tiene nada que ver. Vale, vale, vale. De pequeña me decían, eso lo harás cuando seas madre. Mentira, ¿qué voy a hacer si con los niños no me da tiempo de hacer nada? A mí con mi hijo sí me da tiempo. Yo tengo un hijo Eres solo. madre. Hombre, si tuviera muchos hijos yo creo que no me daría tiempo de hacer nada. Pero me da tiempo de hacer muchas cosas con mi niño. Más que nada porque me lo llevo a todos lados. No tenían esa tensión con los hijos que tenemos ahora. Yo con mis hijos estoy un poco arrepentida porque yo era clase de inglés, de francés, Todo. de alemán, de piano, de violín, montar a caballo, jugar al golf. Pero me lo llevo conmigo, lo llevo a conciertos. Yo soy de las típicas que si estoy viendo un concierto el niño se queda dormido, como a mí me hacían mis padres cuando era pequeña, que me ponían 3 sillas, lo dejo durmiendo como se ha hecho toda la vida. Y Cosima clases de ballet y Cosima me decía todos los días, mamá, ¿me desapuntas? Ella venía toda. Claro, me Pero era desapuntas. todos los días venía y me decía, ¿me puedes desapuntar? De no sé qué, era lo único que me importaba, que le desapuntara. Yo no tengo por algo, porque yo sé que yo ahora tengo un chiquillo y yo ahora mismo si estoy aquí con el chiquillo y dicen corten y nos vamos, el chiquillo se queda aquí. Ahí lo deja. El chiquillo se queda aquí y a lo mejor a los eso vengo. Pero tía, son 23 años y tengo yo 33 y todavía no me veo. Pero es es que es un ser vivo. Es un ser vivo. Yo tuve claro que quería dedicarme a la moda con 30. O sea, porque parece como que tenemos como una ansiedad, ¿no? De que ellos tienen que hacer las cosas rápido y que no pueden estar sin hacer. Se habla muchas veces de los hijos que te traen de cabeza, pero en la familia también hay gente que nos trae a veces de cabeza. ¿Tienes tú a alguien? Demasiados para mi gusto. Mi abuelo en paz descanse, eso era una cosa. Mi abuelo tenía una finca y todo lo que cogía, a lo mejor encontraba un ciervo que estaba malo, se lo traía para allí. Pero tú no sabes la de veces que entraba a lo mejor a los ciervos y los estampaban contra la pared, chorrando sangre, la cabeza agujereada. Esto lo cuento y no se creen que es verdad. Mi abuelo bajó del coche, aparcó el coche, bajó, no puso el freno de mano, se desmayó, se atropelló él mismo con el coche y se rompió todas las costillas, le quedaron 2 y no quería ir al médico. Yo a mi hija le paso el día diciendo, mira a tu padre, mira dónde se tiene que poner, mira dónde claro. tiene que irse tu padre, mira toda la vida, ¿no? En estos 24 años que tiene. Y ella sabe el sacrificio que ha hecho su padre y que su madre ha trabajado y que se ha perdido muchas cosas por ella y que todo es ella, porque todo al final está en torno a un hijo, ¿no? Yo siempre digo, no tengo hijas, como estamos hablando, pero como tengo una hija, ojalá que no me salga con lo personaje que yo era de... Sí. Era una personaje. Mira, ya hemos llegado. Ay, claro, que estaba tan a gusto. Claro, que claro. se me ha olvidado. Ay, hemos Que hay llegado. cola, si tengo Ay, Dios, que había que tengo la salir. noria petada. Escúchame, Marta, ¿y tú? ¿Tienes algún miembro de tu familia así que os ha dado muchos problemas, que le habéis cogido tigre, el típico familiar pesado? Pues problema, un primo mío, tía. ¿Por qué? Porque era profesor de matemáticas. Estaba todo el día con los problemas, los números. ¿Tú piensas en la jubilación? Sí, yo tengo mi ahorrico y voy haciendo mis cositas pensando en una jubilación digna. Yo quiero, ojalá, ¿sabes?, pueda trabajar hasta que me vaya. Y además a mí la palabra jubilación es que me paguen por no hacer nada. Lo primero que si voy a Yo llegar... no puedo pensar ¿En como... jubilarme? Y tú tampoco... En jubilarme. Que si llego, si va a haber jubilación, si voy a poder Es que eso no tener- lo sabemos. Y tienes que saber lo que puedes y lo que no. Pero yo si pienso en el futuro de mi familia, pienso al final en mi padre porque está muy bien económicamente y tal, pero en mi madre siempre he pensado y tengo que decirte que estoy muy orgullosa de ello,
que de lo que más me llena de haber llegado donde he llegado, como tú dices, aparte emocionalmente, económicamente, es que yo quité a mi madre de trabajar. Yo llevo la cuenta a la vieja, que es intentar no gastar más de lo que gano. Y yo creo que si ganas 10 tienes que gastar 2. 5. Ah, bueno, Por vale. lo menos, o 3 o 4. Lo que yo le he dado a ella es esa tranquilidad y el decirle ojalá esto me vaya bien para poder tenerte contratada hasta que te puedas jubilar y tener una jubilación, porque si no ella no hubiera podido. Y a lo mejor luego tú te crees que te vas a morir con 85 y te mueres con 105. Ya, Entonces bueno, te pero pasa yo que- creo que esos serán los que, ¿sabes? No, mucha gente se va a morir con 105, ¿eh? Yo me pienso morir Yo me voy a morir con más de 130. 105. Yo después. Si pudiera elegir familia, elegiría una sin cuñados. ¿Tú te... Tengo una cuñada Sí. que ya es un poco más... Es la que cuando nos sentamos dice, ya, porque como no trabajas, es puñetera como ella sola. Pero luego cada vez que, como yo de eso de influencer, cuando me envían paquetes y eso, yo no estoy acostumbrada, porque yo ahí vestía en guarrina perdida y cuando me envían algún bolso o algo, eso sí viene a recogerlo, bolso, maquillaje y todo Y eso. luego sí. te lo pide, ¿a que sí? Ah, yo se lo doy, claro, sabe más. Pero hay veces que hay gente que es que estás en tu día a día con ellos, Sí. que es que dices, mira, es que le quiero casi más que algún primo que hace un montón que no veo. Esa familia elegida también es súper bonita, porque esa familia elegida también te puede acompañar en todo el trayecto de la vida. Un novio que yo tuve, estuve 5 años con él, que no son pocos. Acabó la relación y tal, es verdad que éramos amigos antes de ser pareja y hoy en día es mi mejor amigo. Andrés es una persona maravillosa y una persona, como te digo, que hoy en día considero mi amiga. Yo muchas veces digo, con lo que lo quiero y lo bien que nos llevamos, ojalá hubiera una atracción pues, Física, sexual, no sí. que tuviera que haber una... Porque sería mi pareja perfecta, pero no, no la hay. Así que me quedo con él como amigo, es mi familia elegida. Y uno de los papeles que hace, que me encanta de Consuelo, ¿qué opinaría ella de la gente joven, de las juventudes? ¿De la juventud de ahora nueva? Sí, de las juventudes nuevas de ahora. Poco doblar el lomo, mucho bailoteo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo con 16 años estaba en la cooperativa, me iba a la cebolla, me iba a la garrofa, yo era mi madre, limpiaba en casa, hacía de todo. Y estos de ahora solo muchos bailes que ganan dineros con el TikTok. Con el TikTok. ¿Tú qué eres? ¿Influencer? Influencer. Consuelo, influencer se dice. Influencer. Yo estoy empezando ahora. Tengo Facebook. ¿Tienes Facebook? Sí, Consuelo Carrillo 69. Agrégame, ¿cómo se llama? Agrégame. Agrégame, que tengo 59 amigos. ¿Y lo de 69 por qué? Eso no te lo puedo decir ahora que está ahí. Esa que está ahí es del pueblo. ¿Es del pueblo? Esa que está ahí es del pueblo. Sí. Es del pueblo, claro. Pues esa es menuda. Yo te diré por qué esa está en la noria y no en casa. Yo te diré por qué esa está todo el día dando vueltas en la noria y no está en casa. Esa en casa no quiere entrar. Eres una máquina, Consuelo. ¡Emilio! ¡Dale zapatilla a la noria que se nos queda parada!